Hace más de 35 años el señor Florencio Velázquez llevó a la comunidad de San Juan Tepecoculco en el Estado de México el arte de hacer pesebres. Su hijo Sergio fue uno de los que aprendió este trabajo que se realiza por medio del reciclaje. Dígase arbustos, porque todo es un arbusto. El techo que ocupamos es un arbusto, una maleza, vamos a decirlo así. La madera que metemos a estas alturas también es una maleza que se renova en un año. Menos de un año ya está renovado. O sea, en este producto no estamos faltando el respeto a la fauna, nada de eso. Sergio lleva 18 años elaborando pesebres y es la forma en la que él lleva dinero a casa. A pesar de que es un trabajo pesado y que no se sabe si saldrá la inversión, él lo realiza con gusto. Es un trabajo, sí, al 100% no, sí nos ha estado ayudando. Es lo que siempre hemos pedido también igualmente, a lo mejor un poquito más de apoyo para este producto. La época navideña es su fuerte. Venir a ofrecerlo a la capital y en un lugar tan visitado como la Central de Abasto es una oportunidad, porque llegan compradores al mayoreo a surtirse. Todos los años va innovando en los diseños de los pesebres. Traen uno que mide 1,5 metros de alto, con balcón. Y este tipo de diseño se tardan 2 días en crearlo. Y del más pequeño pueden hacer hasta 12 piezas al día. A pesar de que las ventas a veces no son las esperadas, él se lleva otra satisfacción. Es algo bonito que a veces nos llevamos más la sonrisa que otra cosa, ¿no? Ya el polvadero y todo eso, el cansancio, pues aquí lo dejamos, pero yo me he llevado registrado las sonrisas de los pequeños que luego llegan, ven la casa, se emocionan y eso es lo que a mí me ha llenado más. Con imágenes de Andrés Brito, Mariana Sánchez, 21 Noticias.